El Instituto de Investigaciones del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba elabora mensualmente un índice de inflación a través de un programa realmente serio, responsable, convincente, que frecuentemente anticipa y casi con exactitud lo que va a ocurrir con el proceso inflacionario a nivel nacional aportado por el INDEC. Germán Romero es el presidente precisamente de ese centro de almacenero y a la vez de la dirección de investigación que tiene a su cargo y está con nosotros. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo está, Ricardo? Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, todo el mundo está esperando tus números. Bueno, te comento, Ricardo, que nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias ha registrado para el mes de octubre una inflación de 3,1, 3,14 exactamente, siendo esta la inflación más baja de los últimos 49 meses. Es decir, hay que volverse 4 años para atrás, hasta septiembre de 2020, para encontrar, según nuestros registros, una inflación más baja que fue en aquel entonces de 3,12%. Claro que la inflación acumulada interanual en los últimos 12 meses trepa a 226%, 118% de la inflación acumulada en los 10 meses transcurridos del 2024 y estimamos que el año cierre con una inflación de 135%. Son números todavía exorbitantes, no nos olvidemos que último cuatrimestre de 2023, primer cuatrimestre de 2024 fueron números realmente espantosos en materia Ahí quiero parar un ratito. Me dijiste 118 este año. 118% es lo que llevamos hasta octubre y estimamos cerrarla en 135. ¿Hay algún salario, digamos, acuerdo que de alguna manera registre el mismo nivel de aumento? No, si lo hay puede ser una excepción, pero realmente, a ver, cuando decimos, para que todos entiendan, 118% significa que de lo que se pagaba en enero, hoy se paga bastante más que el doble de lo que valía todo en general. Ese es el promedio, Ricardo. Recordemos que medimos inflación, cuando medimos la canasta básica total, por ejemplo, alcanzó 1.213.090 pesos para una familia tipo, sí, para no ser pobre, para reunir lo mínimo indispensable en materia alimentaria y el componente no alimentario, que es transporte, luz, agua, gas, alguna indumentaria de reposición. No incluye prácticamente solamente un 7% de alquiler. Se necesitó 1.213.000. Entonces nos planteemos primero que nada, ¿quién alcanza ese 1.213.000? Muy pocas personas. Un salario promedio en Argentina está entre 850 y 870.000 pesos. Entonces se vuelve inviable para un montón de gente afrontar la canasta básica total. Y también hay quienes tienen problemas, Ricardo, para la canasta básica alimentaria. Ya te voy a comentar los indicadores sociales. Una canasta alimentaria, dentro de esta básica total, está la alimentaria, la que rige la línea de indigencia, que se encuentra en 653.910 pesos. ¿La indigencia? La indigencia. Entonces digo, imaginemos una familia, porque estamos hablando de 4 integrantes, de los cuales 2 son menores. Una familia que tiene un solo ingreso, este promedio de 850.000 pesos, tiene que separar dinero para pagar el transporte urbano, cumplir la jornada laboral, la jornada escolar, pagar la boleta de energía eléctrica que se le triplicó en el último tiempo, la boleta de luz, que también, perdón, de agua, que también se triplicó, tiene que pagar la indumentaria de algunos de sus hijos, una indumentaria para los miembros de la familia, que también aumentó, artículos de limpieza, de higiene, que también se dispararon mucho en su precio. Lo que le queda vuelve insuficiente para cubrir la canasta básica alimentaria. Entonces hoy tenemos nuestros indicadores sociales, dicen, según las encuestas que realizamos 2.500 en el territorio provincial, que tenemos un 58,3% de familias que no logran alcanzar satisfactoriamente la canasta alimentaria. ¿Qué significa esto? ¿Que son indigentes? No, según el ingreso, quizás no lo sean. Pero el tema está en que cuando no llegan a esta canasta, hablamos de esta canasta que es la misma que mide el INDEC, ¿no? Basada en una tabla nutricional que distribuye equilibradamente una nutrición esencial, pero buena. Entonces comienza la familia a recortar el consumo de carne, el consumo de leche, el consumo de queso, el consumo de yogur y va reemplazando por algo más económico que produce mayor sensación de saciedad, como son los hidratos de carbono, que es puntualmente pan, papas, fideos, arroz, con lo que eso va a conllevar para el desarrollo de la infancia y de la juventud y de la adolescencia. O no lo reemplace y no come. O no lo reemplace, porque tengo que decirte también que el 49% de las familias cordobesas tiene que ver, está relacionado con lo que ocurre en otras provincias,
ha salteado alguna comida, es decir, ha suprimido o el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, y yo te cuento, sé que las encuestas arrojan esto, la mayoría de las familias suprimió la cena, la reemplazó por una merienda a las 8:30, 9 de la noche, que consiste en un té con infusiones para poder enganar el estómago y se acostar. Tenemos en un 30,5% de las familias de nuestra provincia, algún integrante de la familia sintió durante octubre, digo octubre porque es el último mes, pero viene acarreándose ese indicador, sintió hambre y no pudo hacerlo por falta de recursos. Entonces nosotros hablamos de la inflación. El dato de la inflación aislado, 3,1%, la inflación más baja de los últimos 4 años, es un dato bárbaro, solo. Ahora cuando vemos el costo que esa baja en la inflación tiene, porque cuando lo cruzamos con los indicadores sociales, Ricardo, esto que te estoy comentando, no se han mejorado un ápice. O sea, no se mejoró nada. Entonces, en el gráfico dice que la inflación viene en este sentido. Los gráficos se estancaron en una situación, en un nivel muy crítico cuando hablamos en materia de seguridad alimentaria. Sin contar, por supuesto, que todos los estratos sociales han bajado unos escalones. Es decir, gente que ha sacrificado su obra social privada, pasó a la salud pública, padres que han decidido cortar la educación privada de sus hijos para pasar a la escuela pública, que están esperando los bancos. Nosotros también hemos medido todo eso. Claro que cuando sale esto de los alimentos, decimos que 19% de la familia en algún momento de octubre se quedaron sin alimento, el dato más relevante y los otros lo miramos de ¿Cuánto aumentaron los alimentos con respecto al proceso inflacionario? 88% en lo que va del año, menos que la inflación, menos que el 118, porque normalmente ha pasado este año, principalmente a partir de marzo, los alimentos lo hicieron en menor escala que la inflación, a excepción de este mes de octubre. En septiembre los alimentos aumentaron 1,9%, contra 3,7% que hemos regido la inflación. Y en este mes los alimentos superaron la inflación con un 3,3%. Lo que pasa es que en interanual los alimentos aumentaron 200%. Es decir, hoy hay que pagar, si pagabas algo, un alimento, 1.000 pesos en octubre del año pasado. Lo pagas 2 veces más. O lo pagas en realidad 3 veces más. 3 veces 200% lo vas a pagar, lo que paga 1.000 lo paga 3.000. Entonces ese es el promedio de los alimentos. Y estamos hablando, Ricardo, porque digo, por ahí sí no se entiende, pero los alimentos que se miden son los básicos esenciales. Fuera de la medición hay otros alimentos que aumentaron bastante más, otros productos como las gaseosas, bebidas alcohólicas, dulces, mermeladas, galletas, está lo básico, esencial en la canasta. Entonces, por allí la gente nos dice en redes sociales, ¿cómo va a ser 3% de la inflación si yo pago mucho más caro todo? Sí, o sea, su percepción es real, pero la inflación técnicamente, de hecho con estándares internacionales, se mide de esta manera. Lo curioso de todo esto es que hay salarios de convenio que están en el renglón de la pobreza, ¿no? Por supuesto que sí, están bajo de eso. Entonces hoy, digo, es un fenómeno que venimos asistiendo hace un par de años, donde trabajadoras, trabajadores en blanco, registrados, están bajo la línea de pobreza. Hoy, a ver, la pobreza se va engrosando, la clase media, yo lo vengo diciendo, es un tobogán hacia la pobreza. Hay un sector, hay un 6% en Argentina, 6-7% que pertenece al estrato social alto, un 11% que pertenece, un 10-11% al estrato social medio alto, y ese es el que va a ocupar las plazas hoteleras, que va a ocupar los restaurantes, que va a ocupar los recitales, que por allí los distintos gobiernos se jactan de decir cómo se quejan si tenemos los restaurantes llenos. Con un 18-19% de argentinos. 46 millones de argentinos. Lo ocupan. Entonces digo, no nos confundamos, la situación está desde la clase media hacia abajo en una situación absolutamente crítica. Germán, te agradezco mucho. Gracias como siempre por colaborar y por venir y prestar estos datos que son realmente insoportables. La verdad que sí, pero es un gusto poder compartirlo, gracias por tu concepto, pero este es el espíritu del estudio. Gracias, Germán. A vos.